De hecho, toda esta parte del libro tiene como acápite unos versos de un poeta argentino, Baldomero Fernández Monedero, que dicen: o vivís a saltos como el gorrión. Y le voy a leer otro que tiene que ver con Ana, que se llama por una economía de las perdidas, que cuando salió mucha gente pensó que aquí había una errata y era una economía de las pérdidas, pero es las perdidas porque se refiere a las llamadas perdidas. Que es una cosa, bueno, aquí también hay un poco hay una cosa que a mí me gusta hacer, que es incorporar algunas cuestiones evidentes de nuestra vida, como la irrupción de los teléfonos móviles, que yo creo que es un poco absurdo dejarlo fuera del poema porque vivimos pegados a ese aparato. Entonces, de alguna manera tiene que aparecer, claro. Entonces, lógicamente tampoco vas a hacer una oda al iPhone, pero sí me parece que aparecer esa cosa relativamente nueva para nosotros, que es esta manera de comunicarse. Ana llamó para invitar a la presentación de una revista en una librería suburbana. Yo no podía, tenía clase a esa hora. Se lo conté a Andrea, que dijo: yo sí podría ir. Andrea llamó a Ana, pero no contestó. Estaba en la calle o en la siesta. Ana vio la perdida y llamó a Andrea, que estaba trabajando y no pudo contestar. Más tarde vio la perdida y llamó a Ana y contestó otra voz que dijo: soy Loli, la peluquera. Y se oía atrás un susurrado grito: ahora no puedo hablar. Ana no sale de su casa si no está bien peinada, le dije más tarde a Andrea cuando me lo contó. Jamás vas a verle las raíces sin teñir. Cuando le conté a Ana lo que le había dicho Andrea, dijo: al trasluz sí se me ven. Por eso nunca dice sol, sino el siniestro. Y les voy a leer otro del mismo personaje, ya que estamos, que se llama Lo mejor es no fumar, que es justamente de la primera época del desconfinamiento, cuando ya se podía salir, pero todavía no había bares abiertos. Nos citamos en la Plaza Molina a falta de bares abiertos. Ana llegó antes, estaba pidiendo papel de fumar. Traigo los cigarrillos ya hechos, ¿quiere uno?, le dice una señora. Ana responde: no. Digo, llegando: hay un estanco a 30 metros. Ana dice: lo mejor es no fumar. La acompañaba a hacer un trámite. A la vuelta, entra en el estanco de un salto, sin avisarme nada, y compra papel de liar. Me dice, mientras las monedas reparte en bolsillos y bolsitas y separa los rechazados centavos argentinos, para hacer cantar la lata junto al perro del mendigo. Nos sentamos un ratito ahí, mientras me armo un cigarrillo, me dice. En la plaza, los viejitos cuelgan al sol de todos los bancos. Pero enseguida se hace un hueco, nos lanzamos. Ana se ensueña en la alta casuarina de Vía Augusta, esquina Balmes, y de pronto, como para sí misma, cuenta una anécdota de hace muchos años. Un barco que va o vuelve del Tigre, una muralla verde entre agua y tierra, un verso sobre las oscuras casuarinas. No hay ademán de liar el cigarrillo, y como empiezo a impacientarme le pregunto, y ella hace un gesto terminante: lo mejor es no fumar. Son como pequeños como microrelatos poéticos, ¿no? Sí. Esa sensación como ordenados en prosa, también con la cadencia, también podía... Pero no, hay mucha paradoja, mucha antítesis. No me concuerda mucho todo lo que nos has explicado al principio con esta escritura tan de microrelato. Bueno, porque si nos acercamos a la tradición y todo lo que has hablado del neobarroco, de Góngora, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer
en tu tiempo, hay que escribir en tu tiempo. Pero cuando quieres profundizar y quieres, esto es porque eran más bien de tipo más irónicos o de humor o tal, si quieres hablar de cosas más trascendentes, quieres hablar, sacar la esencia, ¿crees que explicándolo así puedes hacerlo? Para todo el mundo. Yo creo que sí. A ver, no sé. No, pero Yo quería sí, decir pero- algo que se me quedó en el tintero. Cuando se habla de literatura neobarroca, supongo que también se está hablando del gran tema del barroco, que es el desengaño. Partimos del escepticismo del autor. El autor pone en duda todo lo que ve y pone en duda todos los cánones y la moral existente. Con lo cual, ahí, en esa visión, estás negando lo trascendente. Y entonces el punto de vista humorístico no es más que una manera, es una de las maneras que tenemos de plantearnos dudas acerca de las cosas, pero de un modo menos agresivo, de un modo más lúdico. Hay mucho de lúdico en este poemario. Sí, Yo quería decir, a ver, lo que no le pasa a Ana nos pasa a tantos, solo con que nos pase a muchísimos, eso que le pasa a Ana ya es trascendente. Claro. O sea, que yo creo que la trascendencia en las pequeñas cosas está. No te tienes que quedar con lo anecdótico. Claro, ¿no? sí. En este caso es ese mejor no fumar, ¿no? Y como ella compra tabaco, y eso nos ha pasado a muchos que hemos querido dejar de fumar. Y seguimos. El hombre siempre con la misma piedra, pues tropieza, pero muchísimas veces, ¿no? Y eso sí que es trascendental, y eso sí que vale para todo el mundo. O sea y lo de las cotorras y tal, y todo esto. En cualquier micro relato poético, que yo creo que lo ha nombrado muy bien, tiene un sentido para mí que va más allá Por de lo puramente supuesto, anecdótico. sí. Pero luego existe la poesía más trascendental, como tú la llamaste al principio, que dices, no es una poesía, no me acuerdo la palabra que Pero utilizaste. ha empezado como un soneto, también. Sí, pero el soneto era un soneto diferente también. Y era la forma. yo pienso que Tiene que haber libertad en poesía. no, está bien, no, ¿cómo es tu nombre? Elena. Elena, lo que decía Elena. A ver, cuando tú lees un poema, cuando lo lees en voz alta, como yo estoy leyendo, refuerzas un poco el carácter narrativo porque es muy distinto leer un poema. Tú, o sea, suponte que tú compras mi libro, cosa que te recomiendo fervorosamente. Y entonces tú dices, a ver, este poema no me interesa, o al contrario, a ver, lo quiero leer otra vez. Yo personalmente creo que un poema debe ganarse la relectura. Sí. Porque aquí hay una cosa que me parece que sí, claro, pero porque muchos poetas piensan, creo, mi poema para ser realmente captado tiene que leerse más de una vez. Ahora, tú no puedes contar con la generosidad del lector. Tienes que Propiciarla, ¿no? Claro, tienes que... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú lees en voz alta, como estoy haciendo yo ahora, hay un cierto carácter narrativo en algunos de estos poemas que evidentemente potencias para que se reciba, ¿no? Lo cual no quiere decir que si tú lo lees no veas otras cosas que hay, ¿no? Un cierto trabajo, por ejemplo, con los cortes de verso, los blancos de la página, la división en estrofas, es decir, los acápites, hay una serie hay un trabajo, digamos, que en la oralidad quizá parece poco riguroso, a lo mejor lo es porque yo no lo hice suficientemente bien, pero quiero decir que hay una trama que en el material escrito está, ¿no? Luego, evidentemente, es eso, al tener estos poemas un cierto carácter narrativo. Digo cierto porque tampoco es exactamente que yo cuente un cuento. Hay algunos elementos reconocibles, pero precisamente para destacar, por ejemplo, esta especie de...
arbitrariedad, sí, de un cuadro, digamos, en el que aparece esa... Bueno, el pasado ya te sitúa en la historia. Un poema en presente da otra tonalidad en el sentido Ahí de está. que el pasado ayuda a esta narratividad. Claro. Sí que se percibe una cierta narratividad, pero a veces también es una narratividad que parecen como estampas. Sí, Como bueno, En las metáforas es evidente. son momentos y es como si te describiera un momento, ¿no? Entonces dentro de ese momento la voz poética siempre, la función que tiene, creo yo, en eso creo que estaremos todos de acuerdo, es que haya que se pueda inferir un mensaje que va más allá de lo Sí, eso está anecdótico, clarísimo. ¿no? Pero una Entonces, cosa que has comentado al principio, que has hablado tantísimos temas que madre mía. Pero uno es el tema de cuando uno está haciendo poemas, ¿no? Que a uno no le salen los poemas pues porque me siento y ahora tengo 2 horas, esto es así, y me ha parecido muy interesante que lo comentases, ¿no? Pero también has comentado el tema de dar la coherencia, es decir, puesto que los poemas pueden ir surgiendo, hay veces que uno tiene claro qué voy a hacer y va en esa dirección, y otras veces pues van surgiendo y luego le has de dar la coherencia, ¿no? Entonces, quería preguntarte con respecto a este poemario, si el tema este que detectamos de narratividad, que a mí me está encantando, que conste, si esto lo habías planificado o has tenido que darle coherencia para que haya esa unidad dentro de lo que tú supusiste ya he terminado el libro. yo creo que, como bien lo vio Dolores, hay diría dos tonos en este libro. Uno más narrativo y más humorístico, y otro un poco más lírico, podríamos decir, de poemas quizá de un poquito más difícil acceso. Luego sí que... A mí me sucede que cuando yo estoy escribiendo un libro, es un proceso que puede tardar varios años. Como bien dijo Dulos, yo estuve, por ejemplo, publiqué un libro en el 2008 y mi siguiente libro del 2015, que es este, y después este es del 2021. O sea que para mí son arcos de tiempo bastante extensos, precisamente porque no me interesa, por lo que decía antes, porque digamos, los poetas tenemos poca presencia, si uno quiere, pero a la vez eso te da una gran libertad. O sea, nadie está ahí esperando, sacándote un libro de las manos porque el anterior tuyo se vendió más o menos bien, entonces los editores te siguen, ¿no? Entonces eso te da mucha libertad también. Entonces tú dices, ¿para qué voy a sacar un libro cada 3 años y a lo mejor cada 6 me sale mejor y más redondo? A lo largo de ese proceso creo que te das cuenta que es como si hubiera un camino que se va abriendo un cierto tono, y entonces ya la misma escritura te va saliendo un poco en esa línea, ¿no? Pero en este libro, ¿cuándo notaste que estaba terminado? Hay un momento en que piensas que si sigues te vas a empezar a repetir. Vale. Sí. Y luego también hay una cosa que creo que tiene su importancia, que es que hasta que tú no das por terminado un libro y lo publicas, no puedes pensar en otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, estos ensayos, en los que trabajé muchísimo, son cosas que yo escribí después del libro anterior mío de ensayos sobre poesía, que se llama Orfeo en el kiosco de diarios, y yo tenía pendiente este libro, tenía bastante material. Este es un libro que salió aquí, en esa editorial, en esa colección que se llama Intervenciones Trampa. Sí. Y realmente no me pude poner a trabajar fuertemente en esto hasta que terminé esto, porque son
por mucho que así como yo digo, y es verdad que tú no puedes sentarte y decir ahora voy a escribir un poema, tu sensibilidad está atrapada aquí. Entonces hasta que tú no dices, bueno, ya está, esto está terminado, es como si tú... claro, tienes que vaciarte de una cosa para poder llenarte con otra. Y Paul Valéry decía, un poema no se termina, se abandona, ¿no? Sí, es un poco eso. No lo vuelves a coger y a lo mejor lo cambiarías otra vez. Por eso. Pues sí. Entonces te vas dando cuenta que hay una determinada línea y que hay cosas que, por ejemplo, este poema termina con un requiem. Ese requiem de alguna manera no estaba previsto, pero sucedió que en el año 2017 murió una persona que para mí era muy importante, que era casi como una figura paterna, un psicoanalista argentino que hay aquí. Sí, eso, si queréis os lo leo, es un poquito largo, pero se puedo leer. Sí. No, bueno. Páginas. Y entonces, bueno, puedo leer un fragmento. Esto, por así decir, fue una cosa que no estaba prevista, pero que a mí me hizo pensar que... me hizo, o sea, creo que cuando muere alguien cercano, piensas cosas, ¿no? Y una de las cosas que piensas es... cómo hacer que esa persona que ya no está de alguna manera siga estando, cómo no perderla del todo. Por ejemplo, aquí también hay un poema en el que aparece mi madre, Sí. en un sueño, porque el sueño a veces es la manera en que nosotros podemos volver a estar, aunque sea por unos segundos, con nuestros muertos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, me fui dando cuenta que podía ser interesante escribir un requiem porque es un género, no, una vez más, un género tradicional que uno puede de alguna manera renovar, y a la vez me permitía volver sobre una serie de escenas, digamos, que vinculaban mi vida a la de esa persona y que eran también un homenaje. Y a mí, al temor que yo tenía era que pudiera resultar un poco banal o incomprensible para alguien que no haya conocido a esa persona, pero la gente que lo ha leído en general creo que lo ha captado, digamos, ¿no? Además, el verso final es muy significativo porque además es el que da el cierre, es la clausura del libro y bueno, y es precioso, dice, y así somos ahora un linaje confundido sin su guía. Entonces, claro, acaba dando un cierre a todo el poemario, esa visión que yo decía, ¿no? Que no sé si tú opinarás igual, ese desengaño sistémico, ¿no? Ese desengaño universal acerca de la vida, que a pesar vivimos e intentamos vivir de la mejor manera posible, ¿no? Pero yo creo que hay un escepticismo de base y que encuentra una herramienta muy útil en el humor para expresarse. Sí, es lindo que cites ese verso porque es significativo. Sí. Este hombre que se llamaba Jorge Belinsky era un psicoanalista que tenía una gran fascinación sobre todo por la figura de Freud, ¿no? Sabéis que en el psicoanálisis está el fundador que es Freud, pero después, sí. Y en los últimos años muchos psicoanalistas son más bien lacanianos, digamos, que sí. Pero Jorge, que conocía, digamos, muy bien la obra de Lacan, pero él siempre tuvo una gran fascinación por la figura de Freud. Y él escribió un libro, el último libro que escribió Freud se llama Moisés y la religión monoteísta. Es una especulación sobre la figura de Moisés en la que de alguna manera podemos decir Freud retoma su origen judío, ¿no? Y hace una reflexión acerca de la figura bíblica de Moisés. Y Jorge decía que Freud era como un Moisés porque era el que había
creado el pueblo de los psicoanalistas, porque Freud inventa algo que no existía antes, que era el psicoanálisis, ¿no? Sí, sí. Entonces, de alguna manera, yo hago también, porque el mismo Jorge también escribió un libro sobre Moisés, a partir del de Freud, entonces había ahí una cierta juego de identificaciones, por así decir, ¿no? No sé si nos quieres leer un fragmento. Vale. Y vamos dando fin, que son ya Sí. las 8:45. 8 menos cuarto, ¿no? Sí. La verdad que se nos ha pasado. Vale, les leo un fragmento. Dice, tiene una cápite de Ana Akhmatova que dice: los retratos solo son definitivos cuando el retratado se fue. Decías, estoy de un excelente humor, y enumerabas todo lo que ibas a hacer el resto del día, incluyendo la hora en que pensabas ir a comprar pan. Comprar pan no podía ser pequeño asunto, si pan con algo era tu plato favorito. La amiga es mi enemiga fue, si mi cronología tiene ciencia, la primera de las blandas leyes promulgadas por N. N era la mujer de J. Todavía vive. Tengo un alto concepto de mí mismo, decías, y era porque tus abuelos te criaron como hijo único. Por eso dabas propina a las empleadas de la panadería que sabían en qué punto de cocción querías las baguettes y te llamaban por tu nombre. Acompáñame a comprar el pan, me decías, para vanagloriarte de esa rara popularidad. Nadie deja propina en las panaderías, protestaba yo. Mirá, ya en la calle, me decía, que te den sonrisa y no gruñido. Para vos, ¿qué precio tiene? En cambio, era admirable tu capacidad para no oír el ruido de los días. Todo el mundo hablaba de una celebridad y vos no sabías ni quién era, y eso que leías 2 diarios enteros cada día. En verano te instalabas en un bar de Cadaqués, llenando una mesa de libros y libretas, con tal de que cumplieran unas premisas, que fuera feo, tranquilo en tus palabras, supieran tu nombre y tuvieran agua Perrier. Así leías, tomabas apuntes y jugabas, ida y vuelta a la charcutería o manicura, recibías amigos y sospecho hasta pacientes a los que les dabas un tour peripatético. El mar ni lo mirabas, pero un agosto el médico te había recomendado zambullidas y te vimos llegar un día a la playa, dejar sobre una piedra el bolso y adentrarte en el agua sin siquiera abrirte el cuello mao y dejarte caer de espaldas cual bautista. Se decía de vos que aún en Rosario te gustaba instalarte en ciertos bares a donde ibas con cuadernos escolares que llenabas de apuntes y dibujos hechos con códigos sofisticados como de espía más que de psicoanalista. Otro verano en Camprodón encontraste un bar que cumplía tus condiciones y una tarde saliste contrariado porque habían puesto de golpe música muy alta. ¿Era música disco?, preguntó N, y de mala gana contestaste. ¿Cómo voy a saber si era disco o cassette? Después sigue. Bueno, pues creo que muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Escucharte y cuando estabas leyendo cositas de estas que me han gustado mucho, estaba pensando en lo último que estoy haciendo yo, que hay una conexión muy grande. Así que me gustaría hacerle con tu libro que me lo dediques. Si lo tienes ahí, ¿has traído aún? No he traído yo para vender, pero como es bastante reciente está en las librerías. Y mantenemos el contacto. Claro, perfecto, cuando quieras. Sí. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias.